En la primera parte de esta segunda sesión, aprendimos a resolver un sistema de ecuaciones lineales con Python. En esta segunda parte, nos enfocaremos en resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Resolver este sistema de ecuaciones significa encontrar los puntos de corte x, y en el espacio bidimensional. Para ello, iniciaremos haciendo una gráfica con ayuda de la librería matplotlib con Python para encontrar un intervalo que contenga las intersecciones de las funciones. Luego, con este intervalo, crearemos un programa que nos ayude a encontrar los puntos de corte y con ello la solución. Comenzaremos a programar en Python. Para ello, vamos a abrir Anaconda Navigator y en nuestro caso, trabajar con JupyterLab. Para ello, vamos a crear una nueva carpeta para poder almacenar el programa que vamos a escribir. Para ello le hacemos clic en este icono que es una carpeta con un más. Se crea un folder, hay que llamarle sistema de ecuaciones no lineales. Bien, abrimos la carpeta e internamente crearemos un archivo .py para poder programar en Python. Entonces le hacemos clic en el más y finalizamos en Python 3 y ya está, ya se acaba de crear nuestra interfaz para programar. Comenzaremos a programar instruyendo sobre las librerías que vamos a utilizar para este programa. Como hemos dicho, vamos a necesitar de matplotlib para poder visualizar la gráfica. Para ello, vamos a importar matplotlib, es pyplot, y lo llamaremos plt. Después vamos a necesitar de la librería algebraica, que como ya hemos mencionado es NumPy, import NumPy, y lo llamaremos asNP. Continuaremos usando la librería scipy, scipy.optimizate. Esta librería nos va a ayudar a solucionar un sistema de ecuaciones con ayuda del fsolve. Esa es la sentencia que estamos importando de la librería scipy. Y finalizaremos esta primera línea de código o celda de código agregando esta pequeña sentencia que es matplotlib auto, que es una sentencia que nos va a ayudar a visualizar la imagen externa al kernel que estamos visualizando en estos momentos. Entonces, para correr esta línea de código, presionamos Shift más Enter. Esperamos un momento y ya se acaba de ejecutar la primera línea de código. Podemos observar que no tenemos ningún error, por lo tanto podemos seguir programando. Entonces, ahora necesitamos primero hacer un programa que me genere una gráfica. Para ello, voy a generar una dimensión de estas gráficas. Entonces, generamos un fig. Hay que generar una variable llamada fig que va a ser igual a un plt.figure. Paréntesis, dentro de este figure vamos a agregarle la dimensión que va a tener. Para ello agregamos 1 en la gráfica, paréntesis otra vez, antes de los paréntesis vamos a agregarle fig size, que esto va a ser la sentencia para añadirle las dimensiones que va a tener el panel que va a salir con la gráfica. Y aquí le agregamos que sea un 5,5. Entonces corremos la línea de código, no nos genera errores, continuemos. Esta línea de código llamada con la variable fig nos ha generado el siguiente archivo. Como podemos observar es un figure1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta línea de código? Este 5.5 son las dimensiones que le estamos dando. Ahora, por ejemplo, hay que cerrarlo por mientras y hay que agregar diciendo que queremos un poco más grande, por ejemplo, sea 9. Corremos la línea de código con Shift más Enter y nos genera un lienzo más grande. En este caso, 9 nos está diciendo que va a ser la dimensión de altura que tiene este panel. Y si es que nosotros le agregamos un 6, ejemplo, volvemos a cerrar
lo volvemos a correr esta línea y nos genera un lienzo más grande. Significa que el 6 nos está diciendo el grosor o el ancho que tiene este lienzo. Vamos a dejarlo con un 6 y lo volvemos a correr y ya está. Para poder visualizar la gráfica más grande, y además podemos interactuar con este panel. Más adelante ya lo veremos. Lo cerramos momentáneamente. Ya. Ahora continuemos. Para ello vamos a necesitar de nuevas sentencias. Primero vamos a denominar un delta. ¿Por qué un delta? Hay que llamarle delta porque en la notación que tiene Matplotlib para graficar contornos, porque aquí vamos a necesitar graficar contornos de figuras, porque si lo graficamos en 3D no vamos a encontrar exactamente el punto y a veces se nos puede hacer un poco engorroso. Para ello hay que proyectarlo en un plano, XY por ejemplo. Vamos a necesitar de un paso que va a tener la línea. Un paso de cada cuanto en cuanto se va a dividir una sección. Para ello vamos a decir que el delta es igual a 0.025. Puede ser otro valor, podemos intercambiar para que sea más efectiva. Mientras más pequeño sea el corte que tiene un segmento, es mucho mejor. Entonces hay que definir dos variables. Como decimos que lo vamos a proyectar en el plano XY, hay que agregar que es X, Y, pero en mayúsculas. Esto va a ser igual a, vamos a llamar a la librería NumPy y aquí vamos a agregar la sentencia meshrip. Entre los paréntesis vamos a hacer que este meshrip tenga una dimensión, como si fuera un dominio. Vamos a hacerlo de esta forma. La primera parte pertenece al X y la segunda parte pertenece al Y. Lo hacemos de este modo para que el programa sea con menos cantidad de líneas de código y sea mucho más efectivo. Podemos hacerlo por separado, no hay ningún problema en ello, pero siempre en la programación se requiere de menos cantidad de código. Mientras más líneas puedas resumir es mucho mejor. Entonces agregamos el meshrip, podemos poner numpy.arrange para generar un arreglo, y dentro del arreglo vamos a indicarle de que vaya desde un -10 hasta un 10, suponiendo de que está bien. Bueno, es una cantidad, es una gran longitud, y le agregamos aquí el delta. ¿Qué más? Ahora vamos a generar para el segundo miembro. Vamos a poner coma, fuera ya del paréntesis, coma, y nuevamente numpy.mesh. Ya está. Ahora, dentro de este mesh grid vamos a hacer lo mismo. La dimensionalidad hay que tomar que sean iguales para tener un cuadrado, ¿no? Una forma más o menos cuadrática donde podamos visualizar mucho mejor la línea. Entonces corremos este programa para ver si está bien o no. Shift más Enter y nos indica que hay un error. Ya, no escribí bien la sentencia mesh grip. Donde me dice es... ya. Esta línea no va. Esa línea de código no va. El mesh grip encierra a los dos rangos que tenemos de las funciones. Entonces aquí nos falta un paréntesis más. Sí, ya está. Ahora sí, en NumPy es mesh grip y va a agregar en paréntesis los dos rangos o dominios, como quisiéramos llamarle, o los puntos que van a tener X e Y. Entonces el primero indica que es para el X y el segundo, después de la coma, indica que va a ser el rango o el dominio para el Y. Sí, de ahí todo está correcto. Ya, hay que quitarle este paréntesis. Es opcional este paréntesis, no hay ningún problema, porque ya la coma los está delimitando. Entonces ahora sí, corramos el programa. Y nos vuelve a salir error. La I, no estaba bien escrito. Ya está, ahora sí. Ya nos corrió la línea. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de escribir las sentencias.
Hay algunas sentencias que son un tanto complejas de escribir y a veces hay que acordarnos bien, ¿no? Cómo es la estructura. Bien, continuamos. Ahora vamos a generar las funciones. Vamos a instruir al programa qué funciones son las que vamos a graficar en primer lugar. Para ello vamos a aprender a usar lambda. Lambda es otro tipo de definir una función aparte de def. Tenemos dos formas de definir una función en Python. Primero es usar def, dos puntos, o la segunda es usar lambda, lambda, que también es otra forma de definir una función. ¿Por qué preferimos ahora usar lambda? Porque la función que vamos a ingresar es una función sencilla, es una función lineal, es una función de dos variables, puede ser, es una función matemática, más que otro tipo de función que se puede agregar en Python. Entonces usamos lambda para optimizar y reducir las líneas de código de este programa. Bien, para ello, un momento, vamos a borrar todo y vamos a definir un nombre. Primero hay que definir una variable para esa función. Hay que llamarle f1, función 1. Y esta función 1 va a ser igual a lambda y vamos a agregarle las variables que vamos a necesitar, x, y. Y finalizamos con dos puntos. Y ahora, igual que def, después de los dos puntos vamos a agregar la función que necesitamos, ¿no? En este caso vamos a agregar la siguiente función, que va a ser 4 por x más 2 por y al y va a ser al cuadrado y vamos a sumarle 4. ¿Bien? Pero hemos dicho que vamos a requerir de dos funciones, entonces copiamos y pegamos la primera función, cambiamos nada más algunos signos. Ya, ahora aquí vamos a definir la segunda función que va a tener la misma cantidad de variables, que es x y está almacenada en una variable f2. Bien. Entonces, para esta segunda función es numpy. Llamamos numpy porque el exponencial es se podría decir que es una función interna de numpy. Entonces agregamos x. A esta función se le está sumando 3 multiplicando por x por y menos 5 por y al cubo más 3. Bien. Entonces ya hemos definido nuestras dos funciones que vamos a necesitar graficar y resolver ese sistema de ecuaciones. Para ello presionamos nuevamente Shift más Enter, esperamos un momento y ya está. Ya corrió el programa. Ahora vamos a introducir la línea de código que nos va a permitir graficar esta función. Para ello vamos a necesitar del contour, que es una variable o es una función de NumPy para poder graficar contornos. Como hemos dicho, es una proyección al eje XY. Para ello vamos a llamar PLT en la siguiente línea y vamos a agregar contour, perdón, contour. Dentro de ese contour vamos a agregar las variables, ¿no? X, y, que tienen las dimensiones y las funciones, que son variables de las funciones que van a tener las dimensiones del mesh script. Entonces, una comita, ponemos la función. Dentro de la función vamos a llamar a las variables que vamos a introducir. Las variables que vamos a introducir son x, y. Y nosotros vamos a decirle que nos grafique cuando el z vale 0. Z vale 0. Entonces ahora necesitamos para la siguiente función. Entonces copiamos esa línea, pegamos porque van a ser la misma sentencia, pero esta vez va a ser con la función 2. Bien. Ahora vamos a agregarle un grid para poder visualizar mucho mejor espacialmente dónde se encuentra la función. Y terminamos con un plt.show. Ya está. X no está definido. Ya,
son por las variables mayúsculas que hemos introducido. X, Y, agregamos X, Y, disculpen, aquí me confundí, ya está. Y ahora sí, esperemos un momento y aquí se acaba de generar esta función, ¿no? Habíamos dicho que esto lo podíamos interactuar con este pequeño interfaz. Y sí, podemos interactuar en la función misma. Por ejemplo, podemos arrastrar, ¿no?, la función. Si es que la función fuera más grande, podríamos hacer, no sé, visualizar otros puntos de otras funciones, otros puntos de corte. Entonces nos permite muchas formas de interactuar. Otro beneficio que tiene este panel es de que podemos guardarlo. Podemos guardar la figura. Ahora, hemos agregado estas dimensiones para que cuando se guarde, también se guarde en esas dimensiones. Porque claro, podemos interactuar de esa forma, ¿no? Hacerlo más grande, más pequeño. Pero al momento de guardarlo, se va a guardar con esta dimensión que hemos agregado. Los formatos del guardado, bueno, tienen al PNG, pueden descargarlo en eh, muchas extensiones que pueden ser útiles, por ejemplo, para un trabajo en látex. Es muy recomendable usar el EPS o, no sé, en otros programas como en .jpg o PNG. Entonces, bueno, aquí tenemos la gráfica. Bien. Ahora, continuando con esta línea de código, la codificación, vamos a necesitar el intervalo donde posiblemente se encuentre la solución. En este caso, tenemos, bueno, solamente una línea de corte o un punto de corte. Pero ¿en qué intervalo se encuentra? Se encuentra en el menos 2.5 y en el 0.0. Entonces, vamos a agregar estas, hay que recordar bien estos puntos, este intervalo. Pero antes, sin cerrar esto, vamos a continuar, ahora sí, codificando esta línea de código para encontrar esta solución. Para ello voy a hacer aquí un pequeño título, un markdown, que sea el programa solución de la ecuación. Solución de del sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Ya está. Corremos normalmente, como corremos las otras líneas de código, y continuaremos armando este programa para hallar la solución. Bien, entonces definiremos la función. En este caso vamos a usar def como función y ya no lambda, porque ya no es una función numérica sencilla, sino ahora vamos a definir una función para poder resolver un sistema de ecuaciones. Para ello vamos a definir def e internamente vamos a agregarle el nombre. Yo le voy a llamar func e internamente vamos a definirle una variable, la variable o argumento. Mi variable o argumento va a ser llamado xvect. Esta variable va a ser va a almacenar las siguientes variables. Va a ser x, y mayúscula. Va a ser igual a xvect. ¿Qué significa esto? Que va a tomar a los resultados, o mejor dicho, a este rango que hemos definido, y los va a introducir en una función que vamos a generar más adelante para que tome en cuenta en los rangos que tenemos. O sea, vamos ahora a decirle que nos return a la función f1, que va a tener como argumentos x, y mayúscula, y que nos retorne a f2 con x, y mayúscula. Entonces, vamos a correr y ya, listo, no nos genera ningún error. Entonces ahora vamos a agregar una variable nueva que va a almacenar a la solución. Para ello vamos a generar este nombre, hay que llamarle sol, de solución, y va a ser igual a, vamos a solucionarlo con fsolve, y entre paréntesis vamos a colocar el func, que es la función que habíamos ya definido. Vamos a agregarle coma y aquí vamos a agregarle el rango donde se encuentra nuestra posible raíz o solución de la ecuación. Para ello, bueno, vamos a volver a correr esta línea. Aquí está. Entonces, podemos observar que se encuentra de menos 2.5 hasta 0. Ahora,
dijimos que esto podía ser muy manipulable, esta interfaz. Y sí, por ejemplo, si es que colocamos en esta cruz de flechas, podemos moverla. Y si nosotros nos acercamos con la lupita, podemos hacerle un zoom a esta gráfica. Bien, pero como necesitamos, o mejor dicho, queremos este punto, un intervalo que contenga esta intersección, vamos a considerar al menos 2.5 hasta 0.0. Entonces, en esos corchetes vamos a agregar ese intervalo, menos 2.5 hasta un 0.0. Corremos y no nos genera ningún problema. Para ello, para visualizar entonces, para finalizar y poder visualizar esta solución, vamos a hacer uso de la sentencia print e internamente vamos a agregarle un comentario que sea la solución es, y con una coma y agregando la variable sol podemos visualizar el resultado. Vamos a hacerle un zoom, ya está. Entonces el resultado es menos 1.18 en el eje X y 0.610 en el eje Y. Entonces hay que comprobarlo en esta imagen, ¿no? Bueno, hay que hacerle un zoom, hay que comprobarlo de manera manual, digo, de manera visual. De manera manual esto se puede demostrar igualando las dos funciones. Igualamos a cero estas dos funciones y hacemos la igualdad. Y nos tiene que resultar un aproximado número. Quizás no con tantos decimales como nos genera Python, pero sí con una cantidad de 4 o hasta de 3 intervalos. Entonces, de manera visual podemos observar de que se encuentra, ¿no?, dentro de un rango que está de menos 1.18 y en el eje Y de 0.61. Otra forma de verlo es en este panel donde dice Zoom Rect. Entonces, se va a ir moviendo el X e Y constante que yo vaya moviendo el cursor. Entonces, hay que fijar el cursor en ese punto. Y nos podemos observar que aproximadamente el cursor tiene, ¿no?, esa coordenada. No es exacto porque el cursor tiene sus dimensiones y no nos va a generar exactamente esa solución. Esta no es la forma correcta de resolverlo, pero sí a través del código. Entonces, podemos resolver un sistema de ecuaciones no lineales haciendo uso de esta técnica.